En sus provincias también existe una serie de recursos que por su importancia la ubican entre los primeros del Perú. Esta es la hidroeléctrica Santiago Antúnez de Mayolo en la provincia de Tayacaja, que aporta con una considerable cantidad de energía eléctrica al país. En Tayacaja se encuentra también la orquídea más alta del mundo, con 13,5 metros de altura. Así es Huancavelica, una muestra del Perú profundo. Tan solo llegar a ella es toda una aventura. Visite Huancavelica, la ruta de lo auténtico. Para recorrer este circuito se parte de la ciudad de Lima, por la carretera panamericana. La primera parada es Pisco, a 242 kilómetros al sur de Lima, en el departamento de Ica. De aquí puede internarse en el mar para visitar las Islas Ballestas, un encuentro con la naturaleza, la historia y la fauna marina. En sus áridos desiertos de la Reserva Nacional de Paracas, Pisco guarda el testimonio de una de las más representativas culturas de la costa que se desarrolló hace 8.000 años antes de Cristo. Esta es la cultura Paracas, célebre por su admirable textilería y sus prácticas de trepanaciones craneanas con instrumentos rudimentarios. Lo que sigue de Pisco es una aventura por los Andes de la Sierra Huancavelicana. Para ello, hay que partir rumbo al este, del kilómetro 227 de la Panamericana, por una carretera asfaltada denominada Los Libertadores, que sigue el curso de un hermoso valle. En este trayecto puede detenerse en Tambo Colorado, un complejo arqueológico de la época prehispánica. Según el arqueólogo Federico Kaufmann, Tambo Colorado es la expresión de la arquitectura costeña erigida a partir de la invasión inca. Su principal detalle arquitectónico es el empaste en rojo y amarillo de las paredes de los edificios y la profusión de nichos de corte trapezoidal que decoran los muros.
La próxima parada es en la ciudad de Guaitará, capital de la provincia del mismo nombre. Se encuentra en el kilómetro 108 de la vía Los Libertadores. Guaitará es depositaria de un legado histórico, producto de lo que se considera la fusión de dos culturas, una mixtura de un templo o palacio inca y un santuario católico. Guaitará fue sin duda un importante centro administrativo inca, probablemente construido por el inca Pachacútec. Así lo evidencian sus andenerías, caminos, los baños del inca y las enigmáticas figuras que para algunos serían maquetas de distribución de agua. Pero lo más impresionante es el complejo arqueológico de Incahuasi, a solo 26 kilómetros de la ciudad, en la vía Los Libertadores. Las piedras labradas perfectamente encajadas de sus paredes, con nichos y puertas trapezoidales, evidencian la similitud con las edificaciones del Cusco. Después de Guaitará, continúa el ascenso por las montañas. El puente Rumichaca indica que se han recorrido 142 kilómetros desde la costa. De aquí en adelante se toma una carretera afirmada para llegar a Santa Inés, un pequeño poblado que se encuentra sobre los 4.600 metros sobre el nivel del mar. Un lugar estratégico para los aventureros que desean visitar con mayor detenimiento sus lagunas o tal vez llegar a Castrovirreina, un antiguo pueblo minero, famoso por sus yacimientos de plata que hizo soñar a los españoles con un nuevo Potosí. Se cuenta que a mediados del siglo XVI la visitó doña Teresa de Castro, esposa del virrey don García Hurtado de Mendoza, con la finalidad de bautizar a la hija de un cacique del lugar. La tradición oral conserva el legendario recuerdo de una alfombra de barras de plata, con la que se tapizó el espacio que mediaba el sitio donde se apeó la virreina y la puerta de su choza. La visita de esta dama y el descubrimiento de ricos yacimientos de plata dieron lugar a la formación de una nueva villa, la villa de Castrovirreina, hoy ciudad de Castrovirreina, ubicada a 4.200 metros sobre el nivel del mar, en las faldas de la majestuosa y eterna Bella Durmiente.